y no estaría resuelto el tema de garantizar la paz en Colombia para los próximos años si no cortan de raíz el cáncer venezolano que quiere hacer metástasis en Colombia. Y ese es el arma de Maduro, la metástasis de su cáncer. Bueno, perfectamente a contramano de eso, Estados Unidos puede estimar que es bueno ya cortar el cáncer del madurismo que pueda hacer metástasis en un aliado de primer orden como Colombia para Estados Unidos. Yo veo sobradas razones para que Estados Unidos estime que ha llegado el momento de intervenir y cuanto antes mejor. Dios te oiga. Es que no es de oírme o no oírme. Yo no estoy hablando de optimismo o pesimismo. O sea, ¿qué de extraño tiene que habiendo madurado la crisis del chavismo durante 21 años, en el año 21, 22 o 23 ya se produzca el colapso? Puede ser o no ser que Estados Unidos va a intervenir antes de fin de año. Puede que no. Yo no te voy a decir que es seguro que va a intervenir. Te estoy diciendo que se abrió una posibilidad por ¿cómo se llama? El hacer desnudo de la crisis, al desnudarse la crisis con el coronavirus, de que aquello es imposible que pueda sostenerse en pie, Estados Unidos tenga plena justificación para ayudar al pueblo venezolano, cuando en realidad se está ayudando ellos mismos a que no se le propague el cáncer del chavismo en América Latina, que más allá de una ideología comunista y qué cosa, es el desorden, el caos que significan estos tipos en las relaciones internacionales. El año 2009 yo escribí un artículo que se llama, pues está todavía por ahí, si lo buscan en Google está, Nuestras bases yanquis en Colombia, peleando contra toda la parafernalia propagandística de Chávez. Decía, no, eso no es una cosa antojadiza. Aquí hay un plan estratégico que nos protege a nosotros con nada más y nada menos que la alianza con los Estados Unidos para evitar que tú destruyas el país. ¿Bien? No logró evitar que destruyera el país, pero por lo menos evitaron que arrasara Colombia también, porque la presencia norteamericana en Colombia es la que le ha permitido hasta ahora salvaguardar lo esencial de su régimen político. Independientemente de todos los juicios que tengamos sobre Colombia y sobre su clase política, es un hecho que la garantía de 9-10 bases militares norteamericanas, por ejemplo, la han hecho, digamos, no estar en el terreno de las codicias, en la que sí estuvo Venezuela a partir de Chávez. Bueno, ahora, esta medida de Estados Unidos para... Pero discúlpame algo. Ese artículo tuyo fue escrito en el año 2009, me dijiste. 2009. Es decir, que tú tienes 11 años previendo que el espinazo del chavismo iba a ser quebrado por dentro de todos los crímenes cometidos, que son múltiples porque es una corporación criminal. Tú sentías que la cosa venía ya por el narcotráfico. Narcotráfico y la insoluble, digamos, lo insoluble deterioro de la situación con Colombia. En realidad, mi pronóstico sobre Colombia no es un pronóstico, es una constatación de realidades que apenas tú la estudias saltan a la vista. El año 2003 estuve yo visitando al señor Uribe en la Casa Nariño, en el Palacio de Nariño, proponiéndole un golpe militar contra Chávez. Le dije, no necesita responderme, presidente. Yo me imagino lo obligado que está usted por los juramentos constitucionales a no emitir ninguna opinión de fondo. Dígame solamente con quién tengo que hablar. Estaba yo en el enjuague de una ala militar, de aquel hermano, el de las vacas paren, ¿te acuerdas? Rojas Pérez. Ajá, un tal Hernán Rojas Pérez. Estoy peor que escribe Alcalá. Voy a empezar a decir nombres aquí. Bueno, Rubén Rojas Pérez. Hernán. Rubén era el hermano y ministro de Chávez, ¿verdad? Ministro de Caldera. Sí, y Hernán fue ministro, fue comandante general del ejército. Hernán, sí. Bueno, no, se llama Rubén Rojas Pérez era yerno de Caldera, fue jefe de la Casa Militar y fue comandante general del ejército. Y el hermano Hernán era el que dirigía este proceso, digamos, terminó aquello en una cosa rocambolesca, un típico sapeo, porque esto que le pasa a Cleaver y sus circunstancias, este es un cuento viejo.
La cúpula militar que Chávez corrompió hasta los tuétanos y la aprendió a manejar como manejó Fidel. Hasta su propio ejército de Sierra Maestra lo fracturó, lo roleó en 3, 4 pedazos, y nunca hubo una manera de agarrarle la vuelta a Castro precisamente por el manejo genial, comillas, del genio del mal que era Fidel, todas esas mafias, etc. Bueno, fíjate tú lo que hizo con el ejército, nada más y nada menos que una fuerza expedicionaria de Angola que hasta sus héroes tenía, como el general que recordábamos en estos días, Ochoa, y bueno, y los metió todos, chicos, de traidores a la patria y acusados de narcotráfico, siendo que el principal responsable del narcotráfico era el propio Fidel. Ahora, pero antes de entrar en el farragoso terreno de de las conspiraciones venezolanas, que a veces son negocios, para muchos son el negocio de la conspiración, para otros son la forma de vida, es la conspiración, y para otros son un anhelo, también la conspiración. Hay algo en particular. Por lo menos en los últimos 3 programas que hemos hecho, por supuesto, tú me has corregido y me has llamado la atención, y me has ofrecido castigos del Señor y todas esas cosas antes de empezar el programa, porque yo me confundí y dije que tú en los últimos 3 programas, pero me has corregido y me has dicho que en los últimos 14, 15, 16 años toda la vida. Estás haciendo el mismo señalamiento. ¿Cuál es el señalamiento? ¿Y qué quería yo conversar contigo esta vez? Por petición de toda la gente que vio nuestros últimos 3 programas y particularmente el último, donde tú indicabas que no creías que los Estados Unidos, luego de haber apostado todo lo que ha apostado en el tema Venezuela, iba a ser capaz de dejar la suerte del proceso que arrancó en contra del régimen chavista en manos de los politiqueros falsarios venezolanos, sino que iba a haber medidas y que esas medidas iban a ir apuntando poco a poco hacia un desenlace final que iba a pasar irremediablemente por una acción de fuerza en contra del régimen, cosa que no ha llegado aún, pero si se van marcando los pasos, pareciera que tú tienes un teléfono rojo con Donald Trump, con la Casa Blanca, con el ala oeste, con el Pentágono, con el Departamento de Estado, o que simple y llanamente estás viendo algo que durante todos estos años de haber visto conspiraciones por dentro, de haber tenido contacto con sectores políticos y militares, sientes que es la ruta inexorable que este proceso va a llevar. Si tienes a bien decir lo que consideres que se pueda decir sobre el asunto, para aclarar, según tu punto de vista, qué significa esto que ha hecho los Estados Unidos no con Cleaver. Lo de Cleaver es una arista, pero un momento, aquí se le puso precio a la cabeza de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de los jefes del régimen venezolano, y esto de alguna manera debe tener una significación y me gustaría conocer cuál es tu opinión. Sí. Ahora, yo sería, digamos, por lo menos, no deshonesto intelectualmente, pero no sería todo lo coherente que quisiera hacer o expresarme, sin mencionar, por ejemplo, que el supuesto o real, porque fue real, el acierto de pronosticar un cambio drástico en el escenario político, geopolítico, a partir de lo que presumía yo iba a suceder alguna vez. Eso es debido, Daniel, a lo que siempre te he insistido, pero muy por los laterales, ¿no? En un sistema de ideas. Yo le debo a Gustavo Bueno Sánchez, al hijo de Gustavo Bueno el Viejo, ya infelizmente fallecido hace 3 años atrás, y un sistema de ideas que es el materialismo filosófico de esta gente de Oviedo, que me enseñó a pensar lo que yo nunca había podido discernir correctamente sobre que cualquier tema importante de la situación política mundial tiene que verse a través del prisma de lo que ellos designan o llaman la dialéctica de Estado, es decir, los antagonismos de Estado que sustituyó, pero desde la Primera Guerra Mundial por lo menos,
la renuncia, o mejor dicho, el abandono del marxismo de la gente, de las mentes más lúcidas, era porque lo que había primado en la guerra mundial eran las contradicciones dialécticas y antagonismos de estados, no de clases. La lucha de clases no es que no exista, es que es secundaria a la hora de ver primar los intereses de las luchas de estados, de los intereses de naciones conformada detrás de una capa cortical que es su ejército, su policía y su diplomacia, y que tienen intereses sobre un territorio que deben preservar para quienes lo habitan allí. Es más, preservar el Estado es preservar esa etnia o esa nación o esa nacionalidad o ese conglomerado allí del gentilicio del que reclaman su representatividad. Y la otra cosa concomitante a esta dialéctica de Estado es la dialéctica de imperios. Sí, desde que se tenga memoria, la humanidad entera ha estado regida por contradicciones, antagonismos, guerras sobre todo, entre imperios, es decir, estados fuertes que irradian su influencia y control sobre áreas enteras del planeta y entran en la escena mundial defendiendo esos intereses de ese Estado imperial. Y nosotros fuimos, digamos, parte de un imperio, el Imperio Español, que fue derrotado por nosotros mismos, valga nosotros, yo no estaba metido en eso, pero digo, nuestras propias fuerzas manipuladas por Inglaterra, y pasó Inglaterra a dominar el escenario en el siglo XIX, y no se explica la historia de América Latina en 2 siglos sin esa presencia perniciosa de la pérfida Albión, de la Inglaterra dueña de los mares y triunfante en su guerra contra el Imperio francés y el Imperio español, y también el siglo XX con la llegada de los yanquis, echando los barcos aquí europeos que querían cobrar la deuda al Castrico, a Cipriano Castro, empieza a reclamar su buena vecindad, comillas, su doctrina Monroe, su destino manifiesto en las tierras de Hispanoamérica, y se instaura como el imperio dominante en esta área. Eso fue molestado por Cuba el año 59 en adelante, y ocasionales escarceos rusos a través de aquella dictadura de Velasco Alvarado, ¿te acuerdas? Que llenó de aviones MiG y de armamento ruso, o de fenómenos peculiares como el nacionalismo del nacionalismo militar argentino, ultracatólico y anti-yanqui, que es anti-inglés al propio tiempo, y entonces llevó a terreno como el de la Guerra de Malvinas, pero siempre con la ingenuidad por delante de que creían que Estados Unidos iba a abandonar a su tradicional aliado Inglaterra para ayudarlos a ellos a recuperar las Malvinas, que es el irredentismo más característico de cualquier país de América Latina. El que le arrancaron las Malvinas por una maniobra asquerosa de Inglaterra hace 2 siglos, y a nosotros la Guyana Esequiba. Entonces, ¿cómo se llama? Estas contradicciones de imperio, estos antagonismos imperiales, no son ahora ajenos a nosotros. Ahí están los rusos y los chinos echando vaina en Venezuela y en toda América Latina, en toda América hispánica. Poco a poco se han ido metiendo. Hay intereses chinos en manejo de materias primas. Los chinos reinan en África. Ahí Estados Unidos tiene muy poco que buscar. Bolsones particulares de influencia, pero el grueso ya domina China. Antes la Unión Soviética tuvo grandes intereses allí, pero al derrumbarse el Imperio Soviético, el Imperio Ruso sustituto no pudo hacer mayores adquisiciones pues en esta. Y entonces se ha contentado con renovar su presencia beligerante en el Medio Oriente, particularmente en lo de Siria, en lo de Irak, etcétera, donde echan mucha vaina los rusos a los norteamericanos. Pero en el terreno de América hispánica, siempre fuimos parte de esta lucha de imperio. ¿Qué es lo que hay en este momento presente? Bueno, que habiéndose escapado del redil el tal Chávez, esto puede tomarlo los chavistas como un elogio. No, Chávez puso una cagada gigantesca desde el punto de vista histórico, porque nosotros no tenemos nada que pedir y nada que ganar con la influencia rusa o china en Venezuela, pudiendo tener una relación privilegiada con los Estados Unidos a partir de nuestra condición de la primera reserva mundial de petróleo que está en nuestro subsuelo. Cosa que, por cierto, estaba ya dentro de la doctrina militar venezolana casi que desde el tiempo de Gómez. Pero quien de alguna manera asume desde el sector militar el asunto de una forma más seria es Marcos Pérez Jiménez,
quien antes, durante y después de su mandato ha indicado que no tiene ningún sentido para Venezuela, o que por lo menos en su gobierno no tenía ningún sentido para Venezuela pelearse con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos era el hegemón de la región. Y como él quería permanecer en el poder, el pacto con los Estados Unidos era obvio. Así es. Y lo abandonó Estados Unidos, por cierto. Sí, claro, al final, porque bueno, porque Pérez Jiménez era un hombre abandonable ya al final de su gobierno. Así, al fin y al cabo. Ahora, a mí a veces me cuesta, Dani, como estamos presionados siempre por el tiempo, mezclar tantos temas que yo no quisiera tampoco dejar en el aire una cosa tan sensible como el tema de Uribe, por ejemplo, durante su presidencia, donde yo fui a plantearle nada más y nada menos que una intervención militar. Uribe no se debe a lo mejor ni acordar de que yo le hice esa propuesta allá en el lejano 2003. Hace 16 años. Se dice fácil, Daniel. Se dice fácil, pero desde entonces la salida militar que está proponiendo Uribe ahorita y el propio Duque, esa es una tesis vieja que manejamos desde Venezuela. Y lo que ha sido la constante es la eterna caída de la mata, que es la cúpula militar en todos sus segmentos, que siempre ha dado muestras de ser unos fallutos completos. Y en esta oportunidad no sé qué está pasando. Para serte sincero, yo no soy ningún meticuloso seguidor de todos los vericuetos. Pero en esto de que Estados Unidos, ayudado por el gobierno colombiano de Duque, incaute 19 fusiles y que para tumbar a Maduro y para un golpe militar. A mí me cuesta creer que con 19 fusiles y unas vainas y unas culatas y no sé qué otras vainas, una vaina de visión nocturno, iban entonces a lograr no sé qué gran fenómeno militar. Para mí es una operación de servicios secretos colombianos en combinación con alguna agencia de inteligencia americana que le hacen una jugada que Uribe deja pasar, pero es el ejército colombiano el que destroza al señor Cliver Alcalá. Agenciando, ¿qué estaba agenciando Cliver? Sus acuerdos con Guaidó y con Borges, etcétera, ¿entiendes? Pero ¿qué es lo que hay detrás de la operación de Cliver Alcalá? Yo no puedo creer que sea lo de doble agente ni nada por el estilo. Ese es un tipo que había roto con el chavismo y aspiraba a salvar su pellejo por algunas gestiones que venía haciendo todos estos años a espaldas del madurismo, no del chavismo, del cual fue un exponente, pero acabado de todo lo más pernicioso que puede uno imaginarse el chavismo. Bueno, muy bien. Pero entonces sale del juego y se viene para Estados Unidos. Carajo, a cantar hasta la Ave María. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? Bueno, Guaidocito, mijo. Guaidocito y la cúpula de la Pero ¿no te parece que estamos pasando por alto un tema muy importante dentro de todo esto? Porque se está intentando imponer y ojo, y yo lo entiendo, porque para quienes con ingenuidad han seguido la historia política reciente de Venezuela, dejando de lado cuál es la historia de la conformación del narcoestado venezolano, que no empezó con el chavismo, sino que gracias a su constitución es que el chavismo llega al poder. Así es. Sienten que es un escándalo que el señor Cliver Alcalá Cordones haya estado tan cerca del gobierno interino y tal y más cual, y muchísima gente estuvo durante muchísimo tiempo, tanto en el chavismo como en esa oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente. Exacto. Pasando por alto el currículo de Cliver Alcalá Cordones, quien estaba incluido en la lista Clinton desde el año 2011. Ya va. Es decir, todo esto lo remitimos a tu anterior programa que hiciste solo hace apenas un par de días. Perfecto. Y que recomendamos ver en detalle porque la verdad que todo está explicado en ese tema que te Ahora, lo que te manifiesto es que a mí me parece que de alguna manera perdemos la vista al bosque viendo el árbol cuando se señala la vinculación que puede tener este señor Cliver Alcalá con el tema Guaidó y el daño que le puede hacer. Porque lo que es real, lo que es verdadero, lo que es cierto es que Cliver Alcalá Cordones es un militar chavista. Que se habrá peleado, que se habrá otra, pero ese señor viene de las entrañas del chavismo. Ese señor es del narcochavismo y eso no lo podemos perder de vista. Te pregunto, perfecto, pero te pregunto, ¿a quién afecta directamente la delación, el ventilador que prendió Cliver? Al chavismo, al chavismo. El chavismo, muy bien. Y segundo término, el acuerdo, el lenguaje de Guaidó, escúchame, el lenguaje de Guaidó en los últimos días preparándose y el propio Maduro
que anda zumbando allí que con una operación con Pastrana, Uribe, Cotuba, Duque, pongámonos de acuerdo. El tipo está chorreado realmente y está tirando, digamos, tablas allí para ver que si flota alguna para agarrarse en el ahogo en que el que está, porque está en su fase terminal. Pero te digo, de esto no está saliendo nada bien. La conexión colombiana de todos nuestros diplomáticos y la operación Cúcuta y toda esa porquería que se ha manejado a lo largo de un año y pico en esta fase, llamémoslo así, de gran embaucamiento. Mira, ¿y por qué no el gobierno americano pudo haber estado interesado en sencillamente limpiar el basurero que hay en torno al tema Venezuela y aclarar las cosas tales como están? Digamos, mejor planteadas, a saber, un raspado completo, que es lo que ellos querrán, porque me imagino que no quieren un gobiernito allí digamos, de esos falsarios y prostibularios para, no sé, jugar gato al ratón con los intereses soviéticos y chinos. O sea, ahí me parece que quieren, si van a apostar, tienen que estar apostando a algo de fondo, a saber, en la tesis Trump de raspar Nicaragua, Cuba y Venezuela, es decir, los molestosos en el área del Caribe y de ¿cómo se llama? Y de los intereses americanos en esta área de Hispanoamérica. Yo creo que estamos ante un cruce histórico bastante interesante donde lo que ha hecho Trump en la situación mundial relativo a abandono al Medio Oriente, relativo a desentendimiento de los intereses europeos respecto a Rusia, porque el amiguete, ¿cómo se llama? Putin juega al lado de Trump en esto de un nuevo estatus para... O sea, Trump es el único tipo que quizás ha entendido, lo que no entendió nunca el Partido Demócrata, que el imperio soviético desapareció, que el famoso comunismo soviético ya no existe. Existe es los intereses de un imperio ruso que se revitaliza con armamento sofisticadísimo de las armas hipersónicas y que está dispuesto a entenderse por otras décadas con el gobierno americano y con los sucesores de aquellos Reagan, de aquellos presidentes norteamericanos que bueno, acordaron con Brezhnev y que bueno, no tiene previsto una nueva crisis de Berlín, ni una crisis de misiles cubanos, nada de eso. Lo que viene es coexistencia de Estados Unidos con Rusia y como Estados Unidos es bastante infiel a esos acuerdos con Rusia, entonces la carta rusa es jugarle un poco a China, que también cambió, porque no es verdad que China tenga un proyecto de revolución mundial, ni mucho menos, sino una implacable guerra comercial que aspiran a ganar o por lo menos que le mantenga a flote como un partener, como un socio, digamos, discutible en sus intenciones últimas, pero que le dispute a Estados Unidos en su propio terreno, la tecnología, el comercio, etcétera, etcétera. Estamos en los antagonismos de imperio de esta fase de la historia, donde no es la guerra lo que está planteado, pero puede estar planteada. En 5, 10, 15 años podemos vernos otra vez en un escenario de guerra de imperios. Eso es lógico, porque nunca la guerra desapareció en el espectro de fondo de toda la solución de las contradicciones. Y aquellos que crean que en Venezuela va a haber un concurso pacífico de fuerzas que van a entenderse diplomáticamente y en una mesa de negociaciones, bájense de esa nube. Venezuela, como muchas otras áreas de conflicto, resuelven estos temas a tiros. Y Trump resolvió resolverlos a tiros, valga redundancia. O sea, ¿tú crees que resolvió... ¿tú piensas que esto que ocurrió es el primer paso para una resolución a tiros de la situación en Venezuela? Despeja el quitar de en medio todo el tema de entenderse con Maduro para el FMI y que el coronavirus y que entonces esté una hora de reencuentro nacional. Esto es algo así como pero escúchame. Una patada a la mesa. Una patada a la mesa. 48 horas antes que saliera la propuesta Guaidó. Pero ¿qué es lo que uno siente y oye acá en Estados Unidos? Que el tal, ¿cómo se llama? Vecchio, es una figurilla decorativa ya caracterizada como lo que es un negociante de la MUPA, ponerse en un billete, igual que toda la gente, y por eso rasparon a Bolton, chicos, y por eso está planteado para la Casa Blanca una redefinición. Por supuesto, una vez que habían endiosado a Guaidó como gran figura, bueno, se lo dejan allí. Y no es verdad que Estados Unidos se vaya a jugar ni muertos propios ni grandes riesgos en una batalla interimperialista
va a jugársela detrás de una persona tan, digamos, tan enclenque como el tal Guaidó. No es verdad que Borges sea un maestro de ceremonia de primera línea en ese lío de complicado de la diplomacia hacia América. Trump mandó 3, 4 delegados en los últimos 3 años a América Latina para averiguar si el Grupo de Lima le echaba pichón sí o no, y en particular Colombia y Brasil, a la tesis de la confrontación directa con el chavismo. Y fallaron. Todos esos contactos, ese Grupo de Lima es un patio de gallinas, chicos. Empezando por Duque, que ahora cambia cuando ve que es imposible parar la crisis de frontera, que es imposible parar el contagio, la metástasis. Volvió otra vez por su fuero la FARC, el narcotráfico y sobre todo el borrar la frontera desde el Estado forajido venezolano, el Estado fallido al propio tiempo, y los colombianos tienen interés en que eso se resuelva de alguna manera tajante hacia sus intereses. Ojo, aquí no hay intereses de Colombia, ¿cómo se llama?, que sean solo transparentes y prístinos. Colombia puede estar aspirando a quedarse con un pedazo de nuestro pobre país desgarrado, chicos, por una guerra intestina. Y los chavistas, que es los causantes de toda esta desgracia, porque está bien, la vieja democracia que todos, digamos, enjuiciamos duramente, no es la que nos lleva a esta situación. Es los 21 años de gestión del chavismo, el que nos lleva a una hecatombe del Estado Nacional y a una probabilidad de desaparición de la nación como tal, es decir, al descuartizamiento de Venezuela, donde perderíamos un pedazo con Brasil, del sur y el oriente, y otro pedazo con Colombia en el occidente. Aquí hay en juego una geopolítica macabra, donde podemos ser los grandes perdedores, y menos mal que Estados Unidos está en el centro de lo que vaya a ser el resultado de eso, porque podemos en definitiva terminar dependiendo de que nuestras fronteras se queden como están, a partir de que una potencia de la calidad y digamos enormidad de potencial de Estados Unidos impone orden en la PEI. Dejen eso así y ya está. Ahora, pero todo esto vamos a intentar aterrizarlo de la siguiente manera, quizá pedestre, dirán algunos, pero podría yo intentar hacer alguna explicación. Se determina que la cúpula del chavismo está metida de lleno en diversos tipos de crímenes, siendo el narcotráfico el más importante y sensible. El peor es haber destruido el Estado venezolano. Sin duda, pero para los Estados Unidos, la motivación fundamental, o por lo menos lo que está en el papel, es el narcotráfico y las vinculaciones con organizaciones terroristas. Es decir, lo de Noriega multiplicado por 50. Narcoterroristas. Siendo así, se le ha puesto precio a la cabeza de las dos figuras principales del régimen, de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, y de una serie, bueno, de los actores principales de la novela. Después de eso, pareciera que no hay vuelta atrás, porque después que tú no puedes en la mañana o el lunes ponerle precio a la cabeza de alguien y la semana siguiente o el mes siguiente o el año siguiente decirle a esa cabeza a la cual le pusiste precio, siéntate a ti conmigo que vamos a hablar y vamos a negociar. Evidentemente ya aquí no hay vuelta atrás. Entonces el tema viene por el siguiente, y creo que hay algo muy importante en todo lo que se ha dicho esta semana. En las expresiones del Estado, de las instituciones del Estado de los Estados Unidos, por ejemplo, en lo que ha manifestado el FBI, que se supone que es uno de los organismos encargados de la captura de los solicitados, se habla, y esto es importantísimo, de Nicolás Maduro como expresidente de Venezuela. Al hablar de Nicolás Maduro como expresidente de Venezuela, de facto están estableciendo que no está protegido por ninguna medida de inmunidad. Por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier espacio, los Estados Unidos puede agarrar al tipo y llevárselo. Es lo que se interpreta de eso. Correctamente, pero métele un pequeño paréntesis. Y eso obliga a los realismos muy complicados de aceptar de que Guaidó juega un rol porque es el sustituto legal
para ¿Entiende? esa operación. Y Se en ese entiende. sentido no es que lo queramos ni que lo auspiciemos, pero los Es que es así. charlatanes que viven con los Guaidó lovers no es que tengan razón, tienen un solo punto a favor, que es el precedente jurídico de que sería Guaidó el portador de la legalidad. Eso puede durar 3 días, pero va a ser 3 días presidente, o 10 días, o 15 días, o 2 meses. Pero esa continuidad tiene que verse en el Estado venezolano que pretende salvaguardarse, que están obligados a pasar por Guaidó, pero no por la política de Guaidó, que busca el entendimiento con el chavismo, porque una cosa que tiene clara los norteamericanos es que hay que raspar esa vaina, el chavismo presente en Venezuela, sobre todo por el factor del narcotráfico. Ahora, siendo así, podríamos aquí abrir un escenario que puede durar días, meses, semanas o años. No sabemos, no podemos hacer predicciones, pero lo que sí sabemos es que no hay vuelta atrás. O sea, estos tipos están solicitados y en algún momento les pondrán la mano. Pero más allá de su captura, está su salida del escenario político para entrar en el escenario criminal. Si el árbol del mal es el chavismo, cualquier arreglo con el chavismo está envenenado. En tal sentido, aquí se ha puesto sobre la mesa un asunto básico. Usted no puede sentarse a negociar nada con el chavismo, con esos tipos ahí señalados. ¿Qué va a hacer la clase política venezolana con respecto a eso? Y eso es lo que no entiende Guaidó, que pretende, el término es, no lo voy a decir tan feo como provoca decirlo, él tiene una nalguita en una silla y otra nalguita en otra silla. Coño, tú no puedes estar sentado en 2 sillas. Tú no puedes tener a Vecchio en los Estados Unidos negociando con la Pelosi en secreto de cómo queda el Partido Demócrata con respecto a Venezuela, los intereses petroleros y los guisos y toda vaina y los bolichicos y toda esa porquería de la política exterior de estos famosos embajadores, ¿cómo se llama? El traidorzuelo Borges, etcétera, etcétera. Y menos aún ¿cómo se llama? El factotum ¿cómo se llama? De Leopoldito y compañía. Y Caprilito menos todavía. Tú no puedes ser parte de esos enjuagues con el Partido Demócrata, con Sánchez, con el, ¿cómo se llama? El Zapatero y toda esa porquería de la Internacional Socialista, y al propio tiempo aspirar, chicos, congeniar o armonizar toda tu política con Trump. La operativo de Estados Unidos en esta vaina tiene que tener despejado el terreno. Por eso el carajazo. Y ¿cómo se llama? El Cliver Alcaraz. Yo no voy a quitarle, digamos, ni mérito ni voy a agregarle deméritos a cómo se llama el Cliver Alcaraz, pero es un peón del asunto. Él cae en medio de la guerra de oficinas, de, ¿cómo se llama?, de agencias norteamericanas. Anda tú a saber a cuál agencia le molestaba más o de cuál es víctima, o en el propio ejército colombiano. Porque lo que es oficial del Estado colombiano es la necesidad de un golpe militar. ¿Tú no te has fijado que ellos han mantenido esa constante de que debe haber una salida militar? Tanto sí, pero como... el problema es que esa salida militar, y entonces aquí es donde entramos en otro punto. Tú me dices que en su momento le planteaste esto a Uribe, la necesidad de que se apoyara una salida militar. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, hace 16 años. Hace 16 años, cuando él era presidente. 16 años cuando él era presidente y tú eras conspirador. Ahorita no, porque ya tú eres un hombre de tu casa, domesticado, y tú no andas en esas cosas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. El incidente particular de Cliver Alcalá Cordones, de El Pollo Carvajal, de esos dos en particular, deja al descubierto una gran falencia que la oposición falsaria y prostibularia, y ahora narcocomplaciente también, cometió en todo este tiempo, que es la invención, la mentira, la farsa del chavismo democrático. No me dejes afuera a la fiscala. A la fiscala, y tampoco puedo dejar por fuera al señor Raúl Baduel, porque todos esos señores vienen del chavismo. Es un error. Pero hay una diferencia. Yo no me vas a poner ahora el papel del baduelista ridículo. Pero no me has dejado terminar. Lo único que te digo siempre es: Baduel tiene 10 años a la sombra en una celda que deben haberle dado tiempo para haberse arrepentido del grueso de sus anteriores pecados o grandes pecados.
Más Ojalá, nada, pero más nada. Solo te agrego eso. me parece maravilloso, pero el planteamiento no es cuántos años tienen de reflexión y de recogimiento y de contrición. El problema es que es imposible que una organización criminal como lo es el chavismo, que de allí pueda salir algo con qué construir la alternativa necesaria al chavismo. La alternativa al chavismo Mira, no Dani, es chavismo democrático. La mira, Dani, alternativa al chavismo es plomo, sacarlos. No muy puedes bien. construir nada con ningún elemento criminal de esa organización. Dani, yo te ruego que por lo menos despejes una incógnita en este conversatorio. De que llegado el momento en que se acaba la hora, se acabó la vaina. Porque es que estamos abriendo muchos frentes de discusión. Entonces acabas de abrir uno que es complicadísimo. Es las realidades. Dani, yo no puedo. El problema contigo es que como tú no quieres cumplir una función política, te das el lujo de una vez de incendiar todo escenario, coño, que te moleste en la vista casi. Dani, es que es feo decirlo, yo quiero ser una parte de la solución política en mi país. Política, eso supone un relativo, mediano o por lo menos pequeño cálculo en las cosas que uno está diciendo. Así como tendrás que admitirme que Estados Unidos en su clase política y en su presidencia incluso tiene algunos cálculos que hacer. Tú no puedes, Dani, pretender que un Estado, todo un Estado, tú puedas darte el lujo de imaginarte que barres todo, absolutamente todo, porque debes tener con qué sustituirlo. Pero eso es lo que piensa, eso es lo que piensa Guaidó cuando dice que hay que incluir a la No, fiscal, que hay que incluir a ahí no te Rodríguez empieces. Torres, que hay que incluir a Ismael Ya va. García. No, es que el problema es allí, la dificultad para entenderme contigo no viene por ahí, porque yo estoy porque tú me hagas, a ver, dame la lista, Dani, de los que no pueden estar ni a 100 millas de Miraflores. Todo el que haya cumplido funciones designadas por el chavismo. Ya, muy bien, ese es un enorme criterio de selección, pero, Dani, es muy difícil conseguir huesos sanos en Venezuela. Sí, En hay la huesos Fuerza sanos. Armada creo que ninguno. Hay que disolver la Fuerza Armada y crear una Muy nueva. bien, la disuelve, pero ¿con qué reconstruyes una Fuerza Armada? Con venezolanos que quieran formar parte de la milicia, con No, venezolanos que quieran formar parte de la milicia, y no, mientras yo te tanto el tengo un orden. candidato y te tengo un candidato para reconstruir esa vaina, para reconstruir no ese ejército, sino una posibilidad de nueva Fuerza Armada, que es nuestro amigo común Carratú. Es decir, son gente con la que uno puede confiar ciegamente, que no tuvieron nada que ver con nada. O en las partes policiales, por ejemplo, el amigo Johan Peña, que tú conoces, el que echó el cuento de la miada de Diosdado, que no se le va, que no se la va a quitar nunca. Escúchame, el amigo Johan viene de aquella vieja policía que no transó ni un segundo. ¿Pero por qué no transó ni un segundo con Chávez? Porque es de los que combaten armas en la mano contra el golpe en 1992, la DICIP de entonces. Eran entonces gente que puede uno merecer tener toda la confianza en que exilados de esa categoría como Carratú, como ¿cómo se llama? Como Johan Peña, son gente de plena confianza para nosotros, para lo que viene. Mis desconfianzas arrancan con el año 2001 en adelante, con la propia coordinadora y el operativo del presidente Fede Cámara. Ya empiezan digamos, a pedalear con los acuerdos del 2003 y Gaviria y Carter y toda esa porquería. De ahí viene el Caprile, ahí viene tu amigo Henry Ramos. Toda esta porquería de lo que fue 20 años de sostenimiento del chavismo, 18, 19 de los cuales, chicos, están ganados para el chavismo sobre la base de la utilización de esa oposición y de esa cúpula militar. Es allí donde tú metes, por cierto, ¿cómo se llama? A Baduel, porque Baduel forma parte de esa cúpula escogida o organizada en común con Castro. ¿Cómo va a tener una fe absolutamente? Pero el problema con Baduel, te lo participo, viene dado porque ¿con quién van a jugar parte importante de fuerzas actuantes en la Fuerza Armada, de la oficialidad media, por ejemplo, que aspiran a ganarlos para una
No para la reconstrucción es fácil, imaginémonos casi en una campana de cristal a lo que vayamos a conseguir para construir un ejército nuevo. La transición esa, tú no vas a conseguir ese cuerpo de, ¿cómo se llama?, de egregios y absolutamente purísimos oficiales. Pasa por la contaminación de que estuvieron dirigidos en parte por muchos de estos oficiales que pueden estar en contra de Maduro y que inicialmente fueron chavistas, como el amigo Baduel. Es complicado, Dani, porque tú no vas a conseguir una fuerza que se juegue como los Estados Unidos, miles, centenares de miles de millones de dólares y vidas de norteamericanos sin que tengan que ver alguna figura que a uno puede irritarle. ¿Tú te acuerdas de un tipo llamado Karzai? Sí, claro, Hamid Karzai. Afganistán. Es un tipo oscuro, corrupto hasta los tetas, y sin embargo Estados Unidos descansó en su autoridad de Estado por 5 o 6 años en Irak, en Afganistán. Estos chiitas que terminaron ahora traicionando totalmente a los intereses americanos en Irak. Pero escúchame que estamos, los propios, el cardenal ahora, el general Sisi en Egipto. Al-Sisi. Tú vas a conseguir en todos esos países donde hubo una intervención. Estados Unidos incluso tuvo una guerra de 13 años mortífera en Vietnam, confiando en el ala Nguyen, aquel famoso, en aquel Nguyen Cao Qui. O sea, eran personajes siniestros. Sí, pero es que a todos los que me estás nombrando, ninguno de ellos ninguno de ellos fue superior de los oficiales que hoy están señalados de narcotraficantes. Y es allí donde está el grave problema. No, yo lo que te quería tú si quieres, beatificamos a Raúl Baduel, pero Raúl Baduel fue jefe del ejército y ministro de la defensa cuando todos esos oficiales comandaron unidades. No es cochinche la vaina. Escúchame, yo lo que trato es de rescatar de un solo criterio. El realismo lleva a una potencia imperial como Estados Unidos y al Estado colombiano a tratar de apostar a algunas figuras que le resulten, digamos, no incondicionales, pero por lo menos que puedan ser gente que maneje elementos de tropa, ¿cómo se llama? Y eventualmente control terrestre de alguna zona del país. Aunque sean narcos. ¿Ah? Aunque sean narcos. No sé si narco, porque yo no tengo, por ejemplo, noticia de que Baduel haya sido narco. No, yo tampoco, pero yo sí sé que él fue jefe del ejército y ministro de la defensa cuando Cliver Alcalá Cordones era jefe de distintas unidades donde se traficaba con drogas. Y antes de Baduel, el gordo, ¿tú confías en el gordo Salazar, por ejemplo? No. El gordo Salazar tiene 18 años en la oposición, o 15 años, 16 años. Dice él. Él puede jurar lo que quiera, pero yo vuelvo a mi punto. Ninguno que haya tenido responsabilidad con el chavismo puede estar construyendo la nueva Venezuela. Muy bien. Te felicito y no te lo digo hipócritamente. Mantente en esa postura. Necesitaremos siempre una voz de la autoridad moral completa para, digamos. Ahora, no la autoridad moral, Franceschi, pero es que ve lo que está ocurriendo. ¿Cómo puedes tú? ¿Cómo se le pudo haber ocurrido, chico? Es que yo he pensado tanto esto, yo perdí hasta el sueño durante 2 días, diciendo, pero ¿cómo se les ocurrió a estos mentecatos montar una operación militar para sacar a Nicolás Maduro y confiársela a Cliver Alcalá Cordones? Eso iba por donde fuese que lo veas, por donde quiero que lo veas, iba a terminar mal, porque tú le estabas dando a un bandido el poder de legitimar su imagen y lo ibas a convertir en factor indispensable para el después. ¿Qué hubiese pasado si Cliver Alcalá Cordones entra a Venezuela, captura a Nicolás Maduro, mata a Diosdado Cabello, entra en Miraflores? ¿De verdad Juan Guaidó cree, o los que los montaron en eso, JJ Rendón y todos estos imbéciles e imbécilas, de verdad creen que Cliver Alcalá iba a llegar al Salón de los Espejos, iba a agarrar el teléfono, iba a decir, ven Juan Guaidó para entregarte Miraflores? Dani, yo no voy, no me vas a poner, ni tú ni nadie, ni a garantizar rabo ajeno. Garantizar el propio ya es complicado. Entonces, a ver, aterricemos esta vaina, Dani. Aterricemos esta vaina. Ni tú ni yo tenemos ningún interés
en proponer políticas de, ¿cómo se llama?, de acuerdos y ambiguos con ningún segmento de los responsables de esta cagada histórica que significó el chavismo madurismo en Venezuela. Y me parece un buen criterio no confiar en nadie que tenga que ver con los que estructuraron y mantuvieron esta vaina a flor. Yo haría excepciones, y solo excepciones, con aquella gente que se mamó 15 años. Por ejemplo, un tipo clave de, ¿cómo se llama?, de la situación del 92. Peñita, muerto hace rato, de cáncer. Peñita, alcalde de Caracas. Uno de los grandes... 2002. Uno de los grandes responsables con el presidente de la editora El Nacional para acuñarnos a Chávez en la presidencia de Venezuela. ¿Ok? Y ese 2002 dan la vuelta y auspician el golpe de abril del 2002. O la vaina esa, pues, que ocurrió con Carmona y compañía. Ajá. Y están unos policías claves, Simonovic y los otros comandantes, ¿cómo se llama?, comisarios. Se mamaron 14 años de cárcel, Dani. No es posible confiar en gente que se mamó 14 años de cárcel, aunque hayan sido parte de aquel enjuague. Simonovic no fue designado por Chávez en ninguna medida. Todo lo contrario. Era designado por, ¿cómo se llama?, Peña. Era jefe policial bajo Peña. Pero Simonovic, los comisarios, fueron que no desde el primer momento no necesita garantía. Simonovic no necesita garantía nuestra. Por supuesto que no. Pero dime cuántos años ha estado preso Ismael García. Coño, la madre, es complicado para discutir contigo. ¿Vas a comparar a Lacra y Ismael García con Simonovic? Por eso es que te vuelvo y te repito. Si tú me dices a mí que por ejemplo, el Cliver Alcalá paseaba tranquilamente por Venezuela y nadie le torcía los ojos. Entonces el señor llega a Colombia. ¿Tú has notado en algún momento que yo he andado de abogado defensor de Cliver Alcalá en esta conversación? No es lo que estoy insinuando, ni mucho menos. Volvamos al punto. No estamos de acuerdo en esto, pero volvamos al punto. Tu planteamiento es: Estados Unidos pateó la mesa. Sí. Aquí se acabó el jueguito ese de la mesita de Claudio Fermín, en paz descanse, del otro pendejo y de los que se estaban haciendo los tontos y estaban caminando de ladito para Miraflores para sentarse. Y de Leopoldito y de Caprilito y de Borges, etcétera, etcétera. Todo estamos. Eso se acabó. Así es. Eso se acabó. Se acabó, ojo, porque hay que decírselo por si acaso. Yo sé que nos ven. Hay que decírselo. Mira, no se acabó porque nosotros lo digamos. Ustedes pueden ir a Miraflores si les da la gana y dejarse tocar las nalgas y hacer lo que les dé la gana. El problema es que así como no hay mañana para el chavismo en la agenda de los Estados Unidos, no hay mañana para quien se abrace con el chavismo cuando se está hundiendo. Y no porque lo digamos nosotros, es porque la realidad sí lo dicta. Pero sobre todo, Dani, pero termina la frase, porque han sido los que han sostenido el régimen chavista durante 20 años. Absolutamente. Entonces, el planteamiento allí es el siguiente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos, Alberto? Ya, es que hay dos clases de ciudadanos. Los que van a quedarse en una cómoda actitud de presidente y los que se mojan el rabo para coger guabina. ¿Entiendes? Necesitamos una política beligerante, Dani. Y es para lo que siempre te invito. Está bien, yo te respeto que no te metas, pero por lo menos tienes que, cuando yo hago alguna exposición prudente respecto a alguna gente, no me hundas, porque no necesitas, no podrás conseguir un argumento que me hunda por defender gente, por ejemplo, como Baduel, que es una ficha militar en la que confían hasta factores importantes de Estados Unidos y confían factores interesantes de Colombia que estarían en una movida de mata militar. A ver, te pregunto. Yo no me voy a meter, mira. Una crisis militar, lo de Maduro, no me puedo meter en la política. ¿Crees que pueda pasar por una crisis militar? Te pregunto. ¿Perdón? No puede pasar esto por una crisis de la Fuerza Armada de Venezuela. Sin duda alguna. La caída de Maduro. Yo estoy convencido de que va a haber un momento en que si se dan las definiciones que estamos viendo que se podían dar porque se están construyendo, es decir, un secuestro de Nicolás Maduro en algún momento y entrega a las autoridades. O un tiro en la frente. O lo que tenga que ocurrir parecido, porque la recompensa es vivo o muerto.
de él y de la cúpula, cualquier cosa de ese tipo que lleve a algunas personas a definirse no en función del poder, sino en función de su existencia. O sea, aquí hay una cantidad de gente que va a tener que dice, bueno, pero ya va, yo tengo que cuidar a este tipo a cuenta de mi vida. Una cosa es decir patria, socialismo, muerte, venceremos y el sol de Venezuela por el Esequibo y toda la paja esa. Y otra cosa muy distinta es que cualquiera, porque cuando digo cualquiera es cualquiera. Que Dale, cualquiera te pueda pegar un tiro, porque dale, aquí yo no voy a estar. hasta los colectivos hambrosos son capaces de armar una revuelta y sacar ese tipo, repartirse esos 15 millones. A eso es lo que yo me refiero. Dale. Yo no tengo ninguna dificultad en aceptar como muy buenos todos tus argumentos. Lo único que te pido es que a tu vez cambiemos de silla y te pongas un momento en mi situación de querer ser un factor de la nueva etapa. ¿Tú sabes qué problemas tiene la nueva etapa, Dani? 30 millones de personas en medio del más absoluto caos económico, social y en los esquemas de no solo el sanitario que ya es espantoso, sino el esquema de seguridad interior. O sea, ¿cómo haces tú para poner orden en un país que fue llevado al caos generalizado por estas mavitas de gobernantes? Con plomo. Dani, tienes que ponerte en los zapatos de que necesitas aliados de fuerzas realmente existentes, porque mientras tú generas un nuevo ejército y generas una nueva cúpula militar y generas una nueva policía, tú tienes que usar, quiéralo tú o no, una parte de este estamento de lo que queda, detritus o como quieras llamarlo, de esas mismas fuerzas armadas y policiales. Sin duda. Tú puedes colocarte en ese momento. Muy bien. Es lo único que yo rescato en este tipo de razonamiento. Cuando no me meto, si a ti debe constarte esto, yo no vivo encampañado contra personas. Los nombres y apellidos me obligo a veces a sacarlos porque yo ni quisiera incluso eso vale hasta para personajes de estos personajillos de esta clase política viajera, digamos, de primera clase y de hoteles 5 y 6 estrellas, en la que anda la MUD de hace 2 años. Yo no sé cuál de ellos sea incluso hasta útil que presten su concurso. Dani, tú me preguntaste por gente, no, creo que fue en una conversación personal, pero hay temas de estos habladores que, mira, yo no le daría ningún crédito por sus antecedentes. A ver, vamos a poner un caso de esos típicos donde, es más, creo que puede no gustarte el ejemplo, porque al fin y al cabo, no sé, creí que te podían asociar como amigo de él. Es el señor Ledesma. ¿Bien? Estoy viendo la cara para ver cómo reacciona. Bueno, Ledesma es ¿quién? Tipo de 3 años preso. Pero Ledesma, si algo representa a Ledesma, es la estricta quintesencia del régimen chavista, mudista en los últimos 15 años anteriores a su prisión, que fue parte de esta guarandinga, chico. Ahora, yo tengo algo particular o contra Ledesma para que eventualmente pueda jugar un rol. No, no lo tengo. Al fin y al cabo fue un alcalde ninguneado, sacado, escupido de Caracas y terminó, chico, con taller de pintura infantil después que se le había electo coño alcalde mayor. Pero ese tipo de personas pues eventualmente pueden ser útiles. Lo que no puedo yo aceptar, y eso te lo digo abiertamente, es que Ledesma sea, digamos, un eje del nuevo Estado venezolano, porque para poner a Ledesma, chico, bueno, a mí la verdad que no me entusiasma nada. Y cuando digo Ledesma, digo toda esa clase política de la MUD. Porque esos son el tipo de dificultades que vamos a confrontar. ¿Cuál es la profundidad de la limpieza político-militar que hay que hacer, Dani? ¿Cuál es la profundidad? Que no quede títere con cabeza, que no haya nada como, digamos, un segmento de alianza. Bueno, tú puedes darte ese lujo. Es más, creo que estás en la obligación de mantenerte en esa posición como comunicador social. Pero aquello que nos toca la desgraciada circunstancia de querer o de estar presente en las soluciones, en la armazón política del nuevo Estado, chicos, no podemos alegremente, digamos, repartir tortazos a diestra y siniestra y pretender tener algún día apoyo. No porque juegues al oportunismo, sino porque definitivamente uno como que es consciente del poco material humano contabilizable y visible que tienes frente a sí.
Venezuela tiene, por supuesto, innumerable gente capaz, pero que no conocemos. A mí me dicen, me llaman en este momento la coalición militar que nos ayude a salir de esta mugre. Arme un gobierno. Y yo puedo armarlo. Te confieso con sinceridad que puedo armarlo. Lo que no te puedo garantizar es que todos te gusten. Para empezar, me dicen, arme una fuerza armada. Hay que apelar a alguna gente con experiencia militar para organizar eso. No va a gustar de alguno de los que puedan escoger. Lo que sí sé es que en el curso será de meses y de años que tú puedas seleccionar un nuevo estado. Pero un nuevo estado, Dani, son 100, 200 tipos de la cúpula y 1000, 2000 tipos de primera línea para armar un nuevo estado en Venezuela. Y te estoy siendo, pero muy prudente en lo del manejo de cifras. En realidad necesita muchísimo más gente. ¿Las tenemos? Claro que las tenemos, pero no están en la pomada. No se jugaron, nadie los nombraba. Entre otros, los famosos comunicadores siempre constituyeron mafias al lado de los que había que nombrar. Por ejemplo, el caso de esta bendita... tú estás en contra, por ejemplo, de estos de BTV. Te oí que le zumbaste unos carajazos bien ganados, por cierto, que lo tienen los tales de EBTV. Te me pones con una cara de enigmático. Te estoy escuchando. Escucha, EBTV. ¿Qué papel va a jugar la gente de EBTV? Algo así como Globovisión mudado para Miami. El único posible. Mira, en una nueva estructura de país, en una nueva estructura de situación, donde aquí todo el que tenga un rol lo asuma porque ese es su rol, sobrevivirá siempre y cuando se mantenga dentro de su rol. ¿Esto qué quiere decir? Que un medio de comunicación es simple y sencillamente para contarle a la gente, para dar la noticia. ¿Y tú sabías que EBTV se quiso siempre convertir en un factor político en la crisis? Siempre lo fue. Que juega a fondo a ser parte de quienes ponen la gente adecuada en el sitio adecuado. Bueno, ¿y por qué? Discúlpame, ¿y por qué me lo dices a mí? A mí no me tienes que convencer, yo se lo sé. Que colide con esto de que cumplan la función. Eso es estéril. Desaparecerán, Alberto, desaparecerán. No, al contrario, son gente que está haciendo cálculos para ser sustitutos naturales de la estructura del Estado y la que se conviertan, perfectamente, que se conviertan en partido y que vayan y compitan, si es lo que quieren. Eso es lo de menos. Yo voy a suscribir todo lo que tú me digas así en ese terreno, pero lo que aterriza este tema es que ya hay factores como EBTV que juegan a fondo a ser parte de lo que quiere recambiar. Bueno, quedarán al descubierto como ya lo están haciendo, porque la realidad ahorita, en este momento, Alberto, es que la gente, todo aquel venezolano, y debo decir esto porque es la verdad, mayoritariamente los venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela han entendido que lo que ha ocurrido con este señalamiento contra la cúpula del chavismo es lo que parece, no hay vuelta atrás. Mientras tanto, dentro de Venezuela, me puedo arriesgar a decirte que el 70% de la población no está al tanto de lo que ocurrió. Y eso es un reto. Y te quiero decir otra cosa con respecto a lo de EBTV, con respecto a todas estas cosas. En este momento, lo que debería estarse haciendo en materia comunicacional en Venezuela es la constitución de medios de comunicación abiertos en la clandestinidad. ¿Cómo? Bueno, pero ¿cómo es eso? Que el ELN y la FARC tienen emisoras clandestinas que la gente puede escuchar abiertamente en las zonas fronterizas y no tan fronterizas, por cierto, porque hasta en el estado Falcón tienen emisoras, que está bien lejos de la frontera. No, eso es parte del aparato de Estado chavista. Entonces, ¿cómo demonios? Todos estos teóricos que querían darle no sé cuántos millones de dólares a Cliver Alcalá para que hiciera no sé qué lo que iba a hacer él con unos G.I. Joe. 300. Imagínate. Los 300 de Esparta, yo no sé qué era lo que iba a hacer él. Bueno, ¿y por qué aquí no hay una emisora? La gente no sabe lo que está ocurriendo. ¿Por qué aquí no hay una emisora clandestina que se puede armar y se puede hacer tranquilamente para que la gente escuche en los barrios, en todas partes, lo que de verdad está ocurriendo? Una emisora que empiece a transmitirle a la gente la verdad.
lo que está ocurriendo, que fueron señalados, que los están buscando, que tienen presos en sus cabezas, eso es algo que es necesario. Y es muy necesario, sobre todo en la Venezuela de hoy, donde inclusive le han tumbado el internet a la gente, chicos. Aquí cuando se lanzó esa medida, aquí le bajaron la velocidad del internet en Venezuela para que la gente no se enterara. Aquí hay vastas zonas del país que no tienen internet. Aquí hay vastas zonas del país que no tienen energía eléctrica y la gente ni siquiera sabe qué demonios está pasando. Aquí hay venezolanos y bueno, no te lo tengo que contar, tú lo sabes. Aquí hay venezolanos que se encargan de grabarle con el teléfono celular en notas de voz noticias a sus familiares para podérselo mandar, porque si no se enteran de lo que pasa. Y ese tipo de cosas, ese tipo de barbaridades que está ocurriendo en Venezuela son una ventaja para el régimen. Si ya los Estados Unidos le dio este mamonazo a estos tipos, deberíamos, y esto es la propuesta que yo les hago a ustedes, los que quieren ser actores beligerantes políticos, bueno, móntense de una vez en convencer al venezolano dentro de Venezuela de que aquí viene una medida, de que tenemos que prepararnos y que ellos tienen que saber qué es lo que está pasando y cómo prepararse para ello. Hay que comunicarle a la gente. Mira, Dani, yo creo que hay alguna cuota de concesión que tú le haces a las cuestiones mediáticas. Esto, olvídate de que de todas maneras van a enterarse. En la guerra federal no había internet, déjate vaina. Y hubo guerra en todo el país. Y en la guerra de independencia tampoco, no había ni radio, ni tampoco lo había en la guerra federal. En la caída de Pérez Jiménez, habían radios, Radio Rumbo, Radio Valle, y ya era extraordinario, ¿saben? Pero televisión era como que TVN5 era lo que había. Ninguno de ellos era narcotraficante, ni estaba el país al borde de una intervención internacional. A lo que quería ir, Dani, que la preocupación mía no está en el orden de lo que el país vaya a enterarse o no puede enterarse antes de que ocurra lo que ha de ocurrir. Lo que a mí no es que me interesa, lo que yo puedo constatar de una vez es que habrá unos hechos que van a moldear la cotidianidad y que van a tener que ser moldeados por el rumor, por la noticia, lo que se llamaba noticia crimen para la prensa. O sea, la gente terminará enterado de todo y que en el pasado, en siglos pasados, llevó hasta revoluciones, como la Comuna de París o la Revolución Francesa. ¿Cómo es que se comunicaba la gente? Bueno, no sé cómo harán, pero en Estados Unidos, por más que ayude a la generación de emisoras clandestinas, en realidad lo que va a ser fundamental es el hecho cierto de que capturen a estos mozalbetes, Maduro y compañía. Ese día va a enterarse el país en cuestión de minutos, quizás, las consecuencias de esa captura o de esa eliminación física, así que algunos le hacen el favor al país de convertirse en justicieros. Dani, el problema, a mí lo que me inquieta mucho es cómo se organiza no la transición. Yo no soy partidario de ninguna de estas bolserías que uno ha escuchado como la transición y la ley, la constitución. Para empezar, esa constitución hay que quemarla. Digo, para ver si nos entendemos, digamos, con el sector que nos interesa captar para la atención. Esa constitución es inservible, pero sin embargo son la voz de tantas opiniones autorizadas de gobiernos extranjeros y de la propia diplomacia americana. Tiene que haber unas elecciones y tiene que haber, digamos, elecciones un carajo, chicos, es un país deshecho. Volvemos casi a la edad de piedra y vamos a estar pensando en elecciones de un pueblo idiotizado durante todos estos años, que por extraordinaria que sea la calidad humana de nuestros compatriotas, son el pasto fácil de demagogos. Para empezar, los que no son pasto fácil del gobierno lo son de esa oposición de pacotilla. Entonces, ¿será verdad que las elecciones son una gran propuesta? Bueno, ya anda Uribe y anda Duque diciendo que hay que hacer elecciones. ¿Qué elecciones? Un carajo, chicos. Nosotros necesitamos una gente con autoridad moral, que pasen todos los exámenes que tú le pongas, si quieres, y que tengan una autoridad frente al país para, una vez comunicada la ruta del desarrollo de lo que viene, sepan y entiendan que hay que sacar de raíz los males que llevaron al chavismo, que es la corrupción como factor fundamental, del apropiarse de los tesoros públicos, de las fortunas mal habidas, de las complicidades del malandraje, de la burguesía nuestra, que se convirtió en una clase de amponil, el grueso de ella,
con sus, digamos, representantes egregios, los bulichicos representando tantas familias a las que malograron en su prestigio por ser parte del negociado con un Estado narcodelincuente como es el Estado venezolano. ¿Cómo sacar de raíz esos politiqueros de mierda que fueron financiados por, ¿cómo se llama?, por Odebrecht o por las propias nóminas del chavismo? ¿Cómo echar todos estos paseadores ¿cómo se llama?, de cuentas en bancos extranjeros, de millonarios con los fondos de... ¿Dónde carajo están? Que me nombre $100.000. El amigo Guaidó, de los 30 o 40 millones, 60, 200 que le han llegado a su bolsillo para... Ahí estaba hablando Cliver de que Guaidó se comprometía a poner no sé cuánto era, no sé cuántos millones en las armas. Escúchame, son millones y millones. Yo no he visto que hayan comprado, chicos, ni un mertiolate, carajo, como el que había antes para auxiliar a algún herido en Venezuela. No hay manera lo que compraron se lo decomisaron. También me imagino. Entonces, mira, esto es un cuento, no es que sea un cuento, es una historia tan compleja que se nos va el resto de lo que nos queda de vida explicándonos cómo se llegó a esto, cómo se vivirá esto y cómo se saldrá de esto. Yo mismo tengo serias dudas, Dani, de meterme en este baile, porque es que esto se juega como con armas que uno no tiene, armas, digo, no armas de echar tiro, armas. Ya tienen una posición adelantada, chicos, todos los Vivianes de la política venezolana, todos los que responden a intereses pecuniarios de boliburgueses y bolichicos y banqueros y cuanta plaga, chicos, le cayó a ese país que fueron cómplices del chavismo 20 años e hicieron fortuna, ya juegan para la próxima etapa. Por eso me interesaba lo de la vaina de EBTV, un juicio que quede claro, que ahí se manejan, chicos, portavoces. Esa no es la emisora de la Luisa esta, la fiscala. No es la vocera de Guaidó. Esa emisora no es la de Cliver Alcalá también y la de toda esta gente que pudieron estar en esta cuerda floja, la de Borges y compañía. Es que cada oportunidad para decir cosas muy claras son muy pocas, Dani. El resto estamos bloqueados por todos lados por el propio gobierno colombiano. ¿A qué ha jugado el gobierno colombiano todos estos años? Operaciones oportunistas de aguantar y aguantar y aguantar el Grupo de Lima y todas las porquerías que se le ha ocurrido. Creíamos que era solo Santos y resulta que también Uribe perdió 4 años, chicos, tratando de llegar a un acuerdo con el madurismo. Bueno, por fin se alinean. Pero se alinean ¿para qué? Porque todavía no sabemos cuáles son los intereses que ellos tienen. Yo solo quisiera dejar en claro que somos muy pocos los que podemos, sin ningún muerto en el closet, digamos, dejar efectivamente claro que nuestros intereses son absolutamente prístinos, transparentes. El señor Trump, el día que me llame, si es que me llama, tendrá que saber que es una persona de fiar, porque no ando planeando hacerme rico, chico, con la política. Y no ando planeando poner amiguetes para robar en las estructuras del futuro Estado de Venezuela. ¿Me llamará? No creo, para serte sincero. Pero ¿por qué llaman a los que siempre llaman? Porque hay lobby, chicos. La propia cúpula americana se mueve con ese tipo de conceptos. Los que pagan millones de dólares, como el tal Cisneros, para que Leopoldito nunca deje de estar en los cálculos de la Casa Blanca. Es que aquí hay demasiadas cosas podridas que trepan incluso en las diplomacias de las naciones amigas o en la propia Colombia. El tal Borges no era un personaje de primera línea en Bogotá. ¿Por qué carajo Borges es un interlocutor de Maduro y de, ¿cómo se llama? De Maduro, claro que lo fue, de Uribe y de ¿cómo se llama? Y de Duque. ¿Y por qué no llama a gente como... Para no ponerme yo de ejemplo, ¿por qué no llevan a Carratuchico y lo sientan en el Palacio de Nariño a que explique con qué militares se puede hacer algo en Venezuela? Porque no somos potables para intereses donde hay cosas que explicar siempre, más allá de lo que puede ser defendido pública y transparentemente. Entonces, Dani, este es un juego complicado. La política la inventó el diablo, déjame decirte. Y entonces estamos ante una necesidad de... Por eso, imagínate que tú me tienes a mí como está sospechoso ya, quiere poner algún chavista y alguna...
Coño, deja actuar políticamente, Dani. Hay una cuota que hay que darle a la realidad de los acontecimientos, porque en realidad vamos a ser juzgadas por el final, no por cómo se desarrollen las cosas. Lo último explica lo anterior. Nuestra aspiración es dirigir el Estado venezolano reconstruido. No se nos puede jugar por las primeras alianzas que serán oportunas, para no decir oportunistas. Necesitamos gente que pueda reconstruir las Fuerzas Armadas y Policiales. Necesitamos talento, así hayan tenido pecados en el pasado. Lo importante es que se adapten a las nuevas reglas. ¿Cuánto tipo no hay sano en Venezuela que no conocemos, que serán los que definitivamente hereden esta recomposición de Venezuela? Pero transitoriamente hay más de un bocón que va a haber que poner a prueba en esto de qué aporte puede dar usted a Venezuela en esta circunstancia trágica desde el punto de vista histórico. Dani, tú perdona que yo a veces monopolizo el turno de palabra, pero como te veo aquiescente y amiguete, entonces abuso de tu confianza. Ha sido una extraordinaria conversación, ha puesto los puntos sobre las IES. Y bueno, espero que cuando llegues a Miraflores... si no me apoya, ¿cómo voy a llegar? Bueno, no, yo tendré el poder supremo. Tú eres un gran en todo caso, yo podría darle el beneficio de la duda a un movimiento si yo veo que allí está Alberto Franceschi, que digo, bueno, por lo menos está Franceschi. Le podré dar el beneficio de la duda en los primeros 15 minutos. Ya después sí me paso a la oposición porque así soy yo. Gracias, Alberto. Un gran abrazo, Dani. Hasta el próximo lunes.